Buenos días, vamos a iniciar hoy con el módulo de salud en el entorno laboral. Bien, iniciamos con el tema de relación, salud y trabajo. La salud y el trabajo es considerado procesos complejos y vinculados entre sí, ya que se vinculan los procesos psicobiológicos del individuo dentro de un ambiente laboral. Es por eso que existe una clara relación con las condiciones de trabajo y salud. Un trabajo seguro incrementa el bienestar y la salud de los trabajadores, así como las riquezas tanto de los trabajadores y la empresa. Por eso, hoy en día, las empresas se dedican a desarrollar el talento humano, antes tomado en cuenta como recurso, ahora el trabajador es tomado en cuenta desde el punto de vista organizacional como un talento humano, la cual ayuda a producir riquezas, bienes o servicios para la empresa y para la nación. La salud, una de las funciones que incluye dentro de un entorno laboral es la evaluación del ambiente de trabajo, a partir de la cual se establece una relación entre los agentes que se encuentran presentes en dicho ambiente laboral y la salud de los trabajadores expuestos. Es decir, en un ambiente de trabajo van a coexistir distintos factores que pueden influenciar en la salud de los trabajadores. Por eso es importante que el médico ocupacional, junto con un equipo multidisciplinario, esté en constante evaluación del ambiente de trabajo. La salud en el trabajo es la multidisciplina que estudia la salud del hombre en el desempeño de su actividad laboral. Esta multidisciplina es lo que llamamos un equipo de trabajo multidisciplinario, la cual van a estar presentes el médico de trabajo, el médico ocupacional, los higienistas, los de seguridad industrial, el psicólogo organizacional y la ergonomía, ¿ok? Todos estos participantes profesionales en el área de cuidar la salud del trabajador dentro de una organización es el que va a conformar el equipo multidisciplinario, ¿ok? Y es importante que tomemos en cuenta la salud del trabajador, ya que sin salud no se puede trabajar, ¿ok? Por eso la salud es imprescindible para poder realizar dicho trabajo. Bien, luego que tenemos claro que existe una relación muy compleja entre lo que es la salud y trabajo, vamos a definir lo que es salud. Según la Organización Mundial de la Salud, define este término como aquel estado completo de bienestar físico, psíquico, social de una persona. Ahora, este concepto que establece la Organización Mundial de la Salud es un concepto bastante complejo y que ha sido de muchos debates por distintas ramas teóricas en cuanto a la epistemología, ¿okay? Ya que cuando decimos estado completo de bienestar, quiere decir es aquel sentir absoluto y completo de estar pleno, ¿ok? De sentirse pleno, de sentirse seguro, de sentirse feliz. Entonces, si es un proceso por la cual debe pasar o vamos a decir que es un proceso complejo porque va muy relacionado con la vivencia del trabajador en dicha empresa en la cual va a realizar su actividad, y que pues depende de muchos factores externos, internos y externos, el cual ese trabajador pueda sentir ese absoluto y completo bienestar, tanto físico, psíquico y social. Sin embargo, las empresas deben estar claros que este equipo que estamos hablando, multidisciplinario, que hablamos anteriormente, debe de cumplir el mayor alto grado de bienestar del trabajador en su puesto de trabajo, ¿okay? O sea, nosotros debemos de lograr como médicos ocupacionales que este trabajador se sienta satisfecho y pleno
dentro de su sitio de trabajo. Y obviamente lo logramos mediante la valoración de las condiciones de trabajo, del ambiente laboral. Ahora, vean lo que dice también la Organización Mundial de la Salud, que es un estado completo de bienestar físico, psíquico, social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad. Quiere decir que no quiere, o sea, lo que quiere decir realmente es que una persona puede estar enfermo y no quiere decir que no tenga salud, ¿ok? O que no tenga ningún tipo de enfermedad, pero no tenga salud. Entonces, el tener salud o no tener salud no tiene que ver si de verdad, si realmente el trabajador tiene una enfermedad de base o no. Sencillamente está muy relacionado con el sentir, ¿ok? Si se siente satisfecho, si sus expectativas laborales se cumplen, si él siente que tiene una mejor calidad de vida desde que inició su trabajo y desde que está realizando dicho trabajo. Si realmente se le está valorando el servicio que está prestando el trabajador, si realmente las condiciones laborales están adaptadas al trabajador. Entonces, todos estos factores son los que realmente van a hacer que el trabajador se sienta satisfecho o no en ese puesto de trabajo. Y obviamente eso va a acarrear en su salud. ¿Ok? Entonces, la Organización Mundial de la Salud generalmente habla como un bienestar como un sentir de plenitud laboral. Según la Real Academia Española, define el bienestar como el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Otro concepto dice que es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Vean la palabra tranquilidad, oigan la palabra tranquilidad. O sea, el trabajador, una de las partes para sentirse pleno es que se sienta tranquilo y seguro en su puesto de trabajo. La misma RAE define salud como aquel estado de la persona en que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Es decir, al trabajador se le toma en cuenta su funcionamiento, tanto mental, tanto emocional y obviamente en su integridad física. O sea, es tomado en cuenta como un todo para mantener o mejorar la calidad de vida del trabajador. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, existen 3 pilares fundamentales, la cual permite establecer una mejoría en la salud del trabajador. Entre esas está la perspectiva biológica y social, quiere decir cómo el trabajador o el individuo se relaciona con sus familiares y hábitos. El estado fisiológico de equilibrio, esto tiene que ver en cuanto a la alimentación, y esto es proporcional a la remuneración, obviamente. Sabemos que si el trabajador se alimenta bien, se nutre bien, es un trabajador que va a poder realizar con energía dicho trabajo. El estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, pues obviamente como este individuo se adapta al medio biológico, a los microorganismos que subsisten o que por las cuales estamos rodeados, y a nivel sociocultural, ¿ok? Relaciones interpersonales, cómo se relaciona con otros trabajadores en dicho puesto de trabajo, con el jefe, con los obreros, con el vecino, con su familia, o sea, todo cómo se adapta el trabajador a esta relación, al medio biológico y a nivel sociocultural. Ahora, si se rompe cualquiera de esos pilares fundamentales, obviamente la salud ya no va a estar, ¿ok? Según la Organización Mundial de la Salud, se requieren estos 3 pilares fundamentales para mantener la calidad de vida del individuo y en este caso del trabajador. Ahora, ¿cómo logramos mantener esos pilares fundamentales? A través de la promoción de la salud. Recordemos que el médico ocupacional es un médico preventivo, ¿okay? Es un médico promotor de la salud. Seamos médicos ocupacionales, seamos médicos generales o pertenecientes a cualquiera de nuestra especialidad. Debemos recordar que no somos solamente médicos curativos, sino que somos médicos preventivos. Entonces, la promoción de la salud es una de las, vamos a decir, gestiones que debe permanecer
en un médico ocupacional. En este caso ocupacional porque estamos hablando de salud en entorno laboral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos esa promoción de la salud? A través de la formación, educación y prevención. ¿Ok? Entonces, es importante mantener estos tres fundamentos, estos tres pilares, como la prevención, la educación y la formación, para hacer una promoción adecuada de la salud. Bien, vamos a definir ahora lo que es trabajo. Según el Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo OMBUS, lo define como actividad social organizada en la que intervienen personas, materiales, energía y tecnología para alcanzar unos objetivos y se satisfacen unas necesidades. ¿Ok? Vean que aquí están relacionados tanto los objetivos empresariales como las necesidades del trabajador. El trabajo debe ser considerado desde la perspectiva del proceso social asociado al crecimiento y desarrollo personal, como generador de valores y en los aspectos abstractos del mismo como proceso fisiológico. Es decir, que un trabajo siempre debe ser de influencia positiva para el trabajador. Nunca puede ser lo contrario o no debería ser lo contrario. ¿Ok? El trabajo más bien debe revitalizar las energías del trabajador. Siempre, bueno, sí, cuando digo siempre es porque desde hace mucho tiempo nos enseñaron que el trabajo era como una esclavitud. Incluso desde nuestros ancestrales, siempre el trabajo fue mencionado como una carga emocional, una carga física, donde tienes que esclavizarte, donde tienes que sacrificarte, donde tienes que sudar lágrimas y sangre, y bueno, y todo lo demás para poder alcanzar unas necesidades, que la cual nunca estaba satisfecho. Pues hablo de cómo se definía el trabajo en nuestras familias ancestrales. Así fue que nos enseñaron que realmente qué era el trabajo. Pero si ustedes se ponen a ver hoy en día qué es lo que los entes que definen el trabajo, vean que dicen palabras muy claves: alcanzar objetivos y satisfacer necesidades. Cuando hablamos de satisfacer necesidades, lo que les mencioné, esas necesidades del trabajador. ¿Cuáles son las necesidades del trabajador? Mejorar su calidad de vida, ¿ok? A través de la remuneración, a través de la seguridad, a través de la tranquilidad, del cuidado. Esas son las necesidades del trabajador. Y obviamente alcanzar unos objetivos que son impuestas por la empresa para generar bienes, para generar riquezas. Entonces, realmente el trabajo tiene que ser satisfactorio para el trabajador. Si no es satisfactorio para el trabajador, no es trabajo, no es como realmente, como antiguamente nos enseñaron, disculpe la palabra, antiguamente nos enseñaron donde el trabajo era igual a esclavitud. No. Incluso yo siempre he dicho que el trabajo más bien tiene que revitalizar tus energías, tus ganas de querer ir a trabajar. Si tú te levantas en la mañana preguntándote ¿por qué trabajo? ¿Para qué hago este trabajo? Y si tú ves las ganas de querer ir o no y más ganas, las ganas de no ir, entonces realmente no es un trabajo, señores, es una esclavitud, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta el trabajo como un medio para mejorar la calidad de vida del trabajador, ¿ok? Y no lo contrario. Entonces, es importante que nosotros los médicos ocupacionales y todos los demás equipos multidisciplinarios garanticemos la calidad de trabajo a ese individuo, ¿ok? Y cuando hablamos de la calidad, tomar en cuenta el ambiente laboral. Es muy importante. Si ese ambiente laboral favorece al trabajador, créanme que va a ser satisfactorio a las necesidades de ese individuo, ¿ok? Y obviamente de forma colectiva, porque siempre estamos trabajando con otros compañeros. Entonces, es tanto individual como colectivo. Pero para eso debemos estar atentos de cómo se encuentra el ambiente laboral. Muy importante. Bien, vamos a definir ahora lo que es el medio ambiente de trabajo. ¿Okay? Son todos los elementos materiales humanos que pueden influir en las tareas diarias de un trabajo.
elementos materiales y humanos. Vean que en todos los conceptos hemos mencionado la palabra humanos. Por eso es importante considerar en su totalidad a ese ser dentro de ese trabajo. Bien, según la Organización Internacional del Trabajo, lo define como un complejo de factores laborales y extralaborales que se expresan por la vivencia del trabajador. Al momento de analizar el ambiente de trabajo, podemos identificar características o situaciones del proceso productivo asociados al riesgo, que podemos dominar como factores de riesgo. Dentro de los factores laborales, esas características incluyen seguridad e higiene, ambiente físico, organización del trabajo, tiempo de descanso y remuneración. Estas características que podemos identificar en un ambiente de trabajo son las que van a determinar las condiciones del trabajo, ¿ok? Bien, cuando decimos seguridad e higiene, se refiere a todos esos factores de riesgo existentes que pueden provocar un accidente laboral. Cuando decimos ambiente físico, son todas aquellas estructuras que se encuentran dentro de una empresa, ¿ok? Las paredes, el techo, la ventilación, la humedad, la iluminación. Ese es el ambiente físico, la infraestructura de la empresa como tal. La organización del trabajo, importante, cómo la empresa ejecuta, cómo la empresa va a ejecutar los procedimientos para alcanzar dichos objetivos empresariales. Y esta organización del trabajo va a repercutir la forma en cómo se ejecute esa gestión para alcanzar los objetivos empresariales, van a repercutir en la vida social del trabajador, ¿ok? Y laboral, por supuesto. ¿Por qué? Porque a la hora de organizar o desarrollar alguna actividad para alcanzar un objetivo, se va a implicar el tiempo del trabajador, las horas extra, la duración del trabajo, a lo que va a estar expuesto, a la actividad que va a realizar el trabajador, al grado de responsabilidad del trabajador, cómo se le va a delegar esa responsabilidad al trabajador. Entonces, a la hora de ejecutar estos procedimientos, implica o van a repercutir directamente a la vida del trabajador, ¿ok? Y eso puede ser de gran influencia, positiva o negativa. Luego tenemos el tiempo de descanso. El tiempo de descanso se ha tomado mucho en cuenta cómo está trabajando el trabajador, o sea, en cuanto a la duración de la jornada laboral, cuántos días, cuántas son las horas extras que está haciendo, si de verdad tiene días de descanso no para revitalizarse y volver a iniciar a su puesto de trabajo. Entonces el tiempo de descanso es otro factor de riesgo que si son desfavorables pues van a repercutir sobre todo mentalmente y físicamente al trabajador. Y por supuesto la remuneración. Obviamente parte de las necesidades del trabajador es que se le valorice el servicio que está prestando. Y esto se hace mediante bonificaciones, dinero, cualquier tipo de valor monetario que se le dé esa, vamos a decir como que esa gratitud de ese servicio que está prestando, ¿okay? Pues hoy en día sabemos que las empresas otorgan bonificaciones para mejorar, ¿okay? Para mejorar la calidad de vida del trabajador. Y que esos son incluidos muchas veces como parte salarial. Pues es importante la remuneración porque obviamente parte del trabajador son sus expectativas en sustentar a su familia, a sus hijos, a él mismo, y esto pues obviamente está relacionado meramente con el grado de valor que le dé la empresa a ese servicio que está prestando. En cuanto a los factores extralaborales, aquí meramente estamos hablando de lo que es la historia personal y social del trabajador, ¿okay? Sus antecedentes de base antes de entrar a una empresa, si es su estado mental, cómo está su estado emocional, cómo son sus relaciones interpersonales extralaborales. Entonces, recordemos que cada individuo tiene una historia personal, ¿okay? Y que también puede repercutir en la salud en el trabajo. Entonces, estos son los factores extralaborales. Ahora, el ambiente de trabajo determina diferentes riesgos, siendo considerado lo mismo como la probabilidad de sufrir un daño a la salud.
Si tenemos condiciones de trabajo favorables, van a ser del trabajador un individuo sano, ¿ok? Un individuo con salud. Por eso decimos o podemos definir que la condición de trabajo son cualquier característica del mismo que acabo de mencionar y que puede tener una influencia significativa en la generación de riesgo para la seguridad y la salud del trabajador. Entonces, desde esta perspectiva, el ambiente laboral es definido por las condiciones impuestas por el jefe o dueño de los medios de producción, ¿ok? Entonces, siempre vuelvo a mencionar, es importante que el médico ocupacional sea observador y analizador, porque si es necesario aplicar medidas preventivas, pues eso lo vamos a lograr dándonos cuenta si en esas condiciones de trabajo existen factores de riesgo que puedan perjudicar la salud del trabajador. Entonces recuerden, siempre debemos ser observadores y analizadores del ambiente laboral. Bien, luego que observemos el ambiente laboral y analicemos cómo se encuentran las condiciones laborales, pasamos a identificar los factores de riesgo existentes, ¿verdad? Que puedan existir en esa condición de trabajo. A partir de ese momento debemos aplicar estrategias preventivas para evitar accidentes y enfermedades laborales. ¿Cómo se logra aplicar estas estrategias preventivas? A través de la gestión ocupacional o gestión de la prevención, ¿okay? Todo médico ocupacional debe de saber cómo va a ejecutar los procedimientos preventivos, luego que hayamos analizado los factores de riesgo existentes dentro de un ambiente laboral. Ahora, ¿cómo logramos esta gestión? Primero, debemos de tomar en cuenta el compromiso de la dirección. Aquí es importante liderar la prevención. Como médicos ocupacionales somos líderes, ¿ok? Líderes de la prevención. Definir funciones, asignar responsabilidades o delegar responsabilidades y planificar el desarrollo del mismo. ¿Cómo vamos a desarrollar esas medidas preventivas? Luego, tenemos que tomar en cuenta la organización. En esta organización ha de considerarse las personas involucradas y los servicios de prevención. Luego, ¿cómo vamos a evaluar esos riesgos y cómo nos vamos a planificar? En la evaluación de los riesgos, siempre cuando hablamos en tiempo, tiene que ser inicial y periódica. Es decir, al momento y luego en cierto tiempo volvemos a hacer la evaluación de riesgo y planificación del mismo. No podemos esperar que las cosas pasen para luego volver a evaluar los riesgos. No, debemos siempre prevenir, es decir, lo hacemos de forma inicial y periódicamente estamos en constante vigilancia de esos riesgos para evitar la ocurrencia de las enfermedades y de los accidentes laborales. Y por supuesto, tienes que aplicar un plan de prevención, ¿ok? A ese agente concreto que tú estás dándote cuenta que existe en ese medio ambiente laboral y que tiene mucha probabilidad de ocasionar una enfermedad o un accidente laboral. Participación de los trabajadores. Informar de los riesgos, informar de las medidas preventivas, participar en la seguridad y salud laboral. Tenemos que, como lo he explicado anteriormente, tomar en cuenta al trabajador como un todo, ¿ok? Como un talento, como un ente que nos ayuda pues a conseguir esas riquezas y esos bienes y servicios empresariales, como aquel ser que está dispuesto a contribuir, ¿okay? A contribuir en mejorar la calidad de trabajo en una empresa. Entonces, hay que lograr que los trabajadores participen en dicho trabajo y esto se logra mediante la formación del mismo, ¿ok? Hay que formar a los trabajadores, hay que explicarle, hay que hablarle, hay que educarlos. Se tiene que informar sobre los riesgos que pueden subsistir si no se colocan, si no aplican o no no aplican las medidas de seguridad para ellos mismos en ese puesto de trabajo, en esa actividad de trabajo que van a realizar. Entonces, informarse sobre los riesgos.
cuáles son las medidas preventivas que ellos deben de tomar. Participar en la seguridad, que ellos se den cuenta que al final es su integridad física y psicosocial la que se va a ver perjudicada. ¿Okay? Tenemos que crearle esa conciencia al trabajador para que ellos tomen importancia de aplicar medidas preventivas para ellos mismos. ¿Okay? Y que pueda entonces la empresa y que la empresa garantice esas medidas de seguridad, muy importante, ¿ok? Porque aquí tienen que participar ambos, la empresa y el trabajador. La empresa otorgando las medidas de seguridad y el trabajador en aplicar esas medidas de seguridad para él mismo. La idea de esto es, pues obviamente, mejorar los procesos de trabajo, que de verdad subsiste la productividad empresarial y que se satisfagan las necesidades del trabajador. Entonces es importante tomar al trabajador como un todo y que se vea visto como participe en esto de los riesgos laborales, en esto de cómo debe realizar el trabajo, cómo son los recursos y los materiales que deben utilizar y pues bueno, garantizar un proceso de trabajo exitoso. Recuerden que esto lo hacemos mediante la formación. Ahora, ¿cuándo se forma? Al momento del inicio y periódico. ¿Okay? La formación a los trabajadores, hacia los trabajadores, siempre tiene que ser inicial y periódica. Siempre hay que estar también pendiente de ellos, vigilar que realmente estén utilizando sus implementos de seguridad, que estén haciendo su actividad correctamente, que no estén comprometiendo su salud. Y todo eso lo realizamos nosotros como médico ocupacional. Bien, otro aspecto importante que voy a mencionar antes de definir lo que es accidente de trabajo es que se debe evaluar las capacidades físicas, funcionales y mentales del trabajador y confrontarlo con los requerimientos exigidos por el puesto de trabajo, ¿okay? Para establecer el grado de adecuación entre las capacidades del hombre y las demandas del puesto. Siempre debemos evaluar las capacidades del trabajador que realmente, si de verdad están adecuadas para realizar dicha actividad. Si no son adecuadas para realizar dicha actividad, entonces debe ser cambiado a otro puesto de trabajo que sí pueda adaptarse a las capacidades del trabajador. Muy importante esto. Bien, vamos ahora a definir lo que es accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo, según el artículo 69 del OXIMA, lo define como todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior o incluso la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Los accidentes de trabajo siempre son hechos abruptos, violentos, que ocurren en una situación de trabajo y se deriva a un daño a la integridad física de los trabajadores. Vean que un accidente de trabajo puede provocar una lesión funcional o corporal, por ejemplo, de una lesión corporal algún traumatismo grave, por ejemplo, una puntación, una cortada, la puntación del brazo, de un dedo, de la mano, un traumatismo craneoencefálico, puede alterar gravemente la integridad física, ¿ok? Aplastamientos, que también se ha visto casos. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿ok? Que cualquier riesgo que pueda provocar una lesión corporal. Por ejemplo, de lesión funcional, una fractura, un traumatismo a nivel del sistema musculoesquelético que impida al trabajador realizar sus movimientos de manera completa. Cualquier traumatismo de tipo esguince, ¿ok? Contracturas, todas estas van a limitar las funciones del trabajador. Y si algo tienen los accidentes de trabajo es que interrumpen el proceso de trabajo de forma muy visible, ¿ok? Y los accidentes de trabajo pueden llegar a un extremo de muerte, de manera inmediata o posterior. Vean la palabra, ¿ok? Incluso la muerte. Entonces, hay que tratar esos riesgos, esos factores de riesgo que me puedan provocar alguna caída, algún resbalón,
que me pueda provocar alguna contractura muscular que me impide la movilización completa del trabajador. O sea, hay que estar muy pendiente de los factores físicos, mecánicos que puedan provocar este tipo de lesiones. ¿Okay? Las principales causas siempre van a ser las condiciones de inseguridad. Por ejemplo, la falta de orden y limpieza. ¿Okay? Un sitio donde el piso esté sucio, resbaladizo, donde hay un bote de charco, que pueda provocar una caída fuerte en el trabajador o que pueda provocar un resbalón. Superficie de desplazamientos inseguras como piso, escalera. Ausencia o escasez de señalización. No hay una adecuada señalización que te pueda decir, mira, precaución, te puedes caer, piso mojado, no pasar por aquí, aquí hay presencia de radiaciones, utilizar medidas de seguridad. Esa señalización que ayuda, que ayuda a evitar esos accidentes de trabajo. ¿Okay? También las herramientas o instrumentos peligrosos que son utilizados de manera inadecuada, que pueden provocar una cortada, una puntuación. Falta de protección en las partes móviles de las maquinarias, ¿okay? Porque hay un uso inadecuado de esas maquinarias por parte del individuo. Instalaciones eléctricas deficitarias, iluminación inadecuada. Entonces, todas estas causas de inseguridad van a acarrear en accidentes laborales, que pueden ser permanentes o incluso pueden ser permanentes o temporales. Pero es importante acatar estos factores de riesgo que generalmente son físicos, ¿okay? Físicos o mecánicos. Las condiciones disergonómicas también pueden provocar lesiones funcionales, ¿okay? La falta de formación a los trabajadores sobre cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar los recursos, los materiales. Entonces, todos estos factores son factores de riesgo que pueden provocar fácilmente un accidente de trabajo. Y esto sí que van a impedir la productividad y va a acarrear vamos a decir que una desmejora en la salud del trabajador. Que pueda ser permanente o temporal va a depender del tipo de accidente de trabajo y la gravedad del mismo. Según el artículo 69 del OXIMAD, es importante también mencionar que todo accidente que sufre el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo es un accidente laboral, ¿ok? Es un accidente de tipo laboral. Ahora, tiene unas características que deben de cumplirse. Siempre que ocurra durante el recorrido habitual, y si no fue en el recorrido habitual, entonces que haya sido necesario realizar otro recorrido, pero por motivos que no les sean imputables al trabajador o trabajadora. Y ahí sí que existan concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Generalmente las empresas que prestan servicio de transporte pueden suceder estos tipos de accidentes automovilísticos o de moto o cualquier medio donde se ha trasladado el trabajador. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta que un accidente laboral incluso puede ser un accidente de tipo automovilístico o de tipo de transporte, la cual pues la empresa presta este servicio para mejorar el traslado del trabajador, pero puede sufrir un accidente laboral siempre y cuando haya sido un trayecto que va desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo. ¿Okay? Entonces eso lo establece el artículo 69 y muy importante tomar en cuenta este aspecto. Bien, luego que definimos lo que es accidente laboral, vamos ahora a describir lo que es enfermedad laboral. Pero antes de describirlo, vamos a mencionar algo de su historia, ¿no? Que tiene mucha relevancia. Las enfermedades profesionales se conocen desde el siglo XVI gracias a los trabajos de Agrícola y Paracelso, conocido como la enfermedad de los mineros. ¿Okay? El primer caso que descubrió Paracelso y era sobre un caso que prevalecía en el puesto de trabajo de los mineros para aquel entonces, en aquel siglo, en el siglo XVI, la cual antes se creía que la enfermedad de los mineros era contraída por espíritus montañosos, ¿okay? Donde trabajaban, a causa de unos pecados personales.
Pero resulta ser que este mito fue roto, este falso mito fue roto gracias a Paracelso, que descubrió que los mineros para aquel entonces estaban expuestos a un polvo llamado sílice y que mientras estuvieron expuestos por muchos años en pocas cantidades inhaladas de ese polvo, contrajeron una enfermedad llamada silicosis. ¿Okay? Esta enfermedad es una enfermedad respiratoria, la cual la causa de este polvo llamado sílice provocaba una inflamación de las vías respiratorias. Este polvo se adhería a las paredes alveolares, dificultando el proceso de intercambio de óxido y dióxido de carbono y exacerbando sintomatologías clínicas respiratorias. ¿Okay? Presentaban mucha dificultad respiratoria, tos, llegaban a tener fiebre. Entonces, cuando Paracelso empieza a estudiar este agente por la cual estos trabajadores estaban expuestos, se dio cuenta que era la causa directa de esa enfermedad respiratoria llamada silicosis. ¿Okay? Entonces, gracias al Paracelso se rompió ese mito falso de que era a causa de los espíritus montañosos por sus pecados personales. Entonces, bueno, así que la primera sistematización de la historia de la enfermedad profesional aparece luego en el año 1700, ¿okay? Aproximadamente en el año 1700, la cual se logra definir las enfermedades ocupacionales, también llamadas enfermedades profesionales para aquel entonces, gracias a la obra escrita por Bernardino Ramazzini en su obra llamada De Morbis Scientificum Diatriba. De Morbis Artificum Diatriba. Obviamente, un nombre en latín. En esta obra, él describe, Ramazzini, todas las enfermedades ocupacionales que fueron contraídas durante esos años, durante el siglo XVI, luego el siglo XVII. ¿Okay? Fueron descritas todas las enfermedades profesionales, él las plasmó en esa obra y por eso se le considera a Bernardino Ramazzini como el padre de la medicina ocupacional. No solamente como el padre de la medicina ocupacional, sino que también determinó la importancia de proteger al trabajador a lo que estaba expuesto en su sitio de trabajo. Entonces él consideraba que tomar las medidas preventivas eran muy necesarias para evitar la ocurrencia de la enfermedad laboral. Pues aquí se estableció que Ramazzini fuera el padre de la medicina ocupacional y a partir de Ramazzini fue que se le llegó a dar importancia o relevancia las medidas preventivas, ¿okay? Las medidas preventivas a nivel ocupacional. Anteriormente, en estos años, en los años 1700, los médicos hacían consultas a domicilios. Ellos realizaban visitas a los trabajadores de casa en casa y con el fin de evaluar al realizar el examen a dicho trabajador. Ellos visitaban cada casa, entraban, se sentaban, sacaban su historia, su hoja, un lápiz y empezaban a escribir la historia personal de ese trabajador. Y al momento de realizar el examen, los médicos iniciaban con la anamnesis, ¿no? Y dentro de ese interrogatorio, la primera pregunta que ellos realizaban era ¿cuál es su puesto de trabajo? Eso era el primer examen de tipo interrogatorio que realizaba al trabajador. ¿Cuál es su puesto de trabajo? Hipócrates, para aquel entonces, recomendaba a los médicos ocupacionales o al médico del trabajo que realizaran esa anamnesis, ¿okay? Ya que gracias a esa pregunta se podía determinar cuál era la enfermedad laboral que presentaba según las características clínicas del paciente y según a lo que estaba expuesto ese trabajador en dicho sitio de trabajo se podía determinar la enfermedad laboral. Entonces, bueno, a partir de estas épocas se fue relevante las medidas preventivas, las medidas de protección, las medidas de seguridad, la promoción de la salud para evitar las ocurrencias de los accidentes y de las enfermedades laborales. El día 4 de octubre es el Día del Médico Ocupacional, esa es la fecha de nacimiento de nuestro padre ocupacional,
el doctor Bernardino Ramazzini, ¿ok? Padre de la medicina ocupacional, y bueno, gracias a él tenemos el conocimiento de qué tan importante es tomar las medidas preventivas para evitar los accidentes y las enfermedades laborales. Bien, ahora sí, luego que hablamos de la historia, de cómo empezó esto de la enfermedad llamada ocupacional, vamos a ver cómo se describe la enfermedad laboral. Según el artículo 70 del OXIMAL, la define como los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o trabajadora se encuentra obligado a trabajar. ¿Ok? Entonces, en un ambiente laboral siempre va a coexistir riesgos. ¿Ok? Vamos a estar expuestos a agentes, a condiciones y a factores. Y dependiendo de estos agentes, condiciones o factores, van a acarrear o se puede contraer o agravar una enfermedad laboral. ¿Cuáles son esos agentes a los que están expuestos en un ambiente laboral y que puede provocar dicha enfermedad? Los agentes físicos, químicos y mecánicos. Pero no solamente esto, también tenemos las condiciones disergonómicas, que esto es como decir todo lo contrario a las condiciones ergonómicas. Esto es lo antagónico. Las condiciones disergonómicas, pues sencillamente son condiciones laborales totalmente desfavorables, ¿ok? Porque no hay ni diseño ni técnicas adecuadas al sitio de trabajo para el trabajador. Es decir, las condiciones del trabajo no están adaptadas al trabajador. Factores psicosociales y emocionales, por supuesto, todas aquellas que puedan influenciar negativamente a la salud mental y a la salud emocional. Hay estudios que dicen que las emociones pueden generar enfermedades laborales. Emociones negativas crean cargas muy densas de forma interna en el trabajador, y esto supuestamente pueden generar cambios químicos orgánicos y tarde o temprano van a generarse una enfermedad laboral. Laboral porque fue contraída en su puesto de trabajo. ¿Okay? Recuerden que los factores psicosociales y emocionales meramente pueden estar relacionados con las relaciones interpersonales del trabajador con sus compañeros de trabajo, con el jefe. Aquí también va mucho lo que es el clima organizacional, cómo está, si está armonioso o no, o es muy denso, o hay muchos conflictos entre los compañeros de trabajo, o con el jefe y el trabajador al jefe, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, estos puestos entran como factores psicosociales y emocionales que pueden contraer una enfermedad laboral o agravarla. Y muy importante, además de los agentes físicos, químicos y mecánicos, los factores biológicos. Todos aquellos microorganismos presentes en un sitio de trabajo. ¿Okay? Aquí podemos hablar de virus, bacterias, parásitos, hongos, que pueden estar presentes. Recuerde que nosotros como seres humanos también somos huéspedes. Huésped para transmitir enfermedades. ¿Okay? Es importante también que las condiciones de trabajo, sobre todo en los agentes, en las infraestructuras, como por ejemplo los aire acondicionados, se le haga buen mantenimiento. A veces pasa que se deja en olvido hacerle mantenimiento constante a los aires acondicionados, y hay estudios que dicen que aires acondicionados en mal estado pueden ocasionar enfermedades laborales, ¿ok? Porque pueden haber presencia de virus, bacterias o incluso hongos. Entonces, esos son factores biológicos que si no se atiende, pues pueden agravar una enfermedad o contraerse una. También en la época de COVID, nosotros fuimos el huésped de COVID, y pues obviamente si íbamos a un sitio de trabajo ya con el virus, contraídos o contaminados con el virus, íbamos a ser portadores de enfermedad para otros compañeros de trabajo. Entonces vean la importancia también de tomar en cuenta los factores biológicos como un factor de alto riesgo y que tiene mucha probabilidad de ocasionar una enfermedad laboral. Los agentes físicos, químicos y mecánicos, también llamados como agentes contaminantes, ¿ok? Porque vamos a estar expuestos a diferentes sustancias o mecánicas que pues pueden agravar
o contraer una enfermedad. Y obviamente todos estos componentes a los que estamos expuestos traen una lesión orgánica, pueden alterar o ocasionar trastornos enzimáticos, trastornos bioquímicos, trastornos funcionales de equilibrio o mentales. Bien, luego que ya conocemos lo que es la enfermedad laboral y algo de su historia, es importante ahora mencionar sobre los principios de valoración. No es más que los criterios clave para evaluar una enfermedad ocupacional. Aquí se debe evaluar 4 principios importantes. La primera siendo el diagnóstico, la segunda como la exposición, la tercera como la temporalidad y por último los factores extralaborales, que no es más que la historia personal del trabajador. Bien, cuando hablamos de diagnóstico es importante estudiar las características clínicas, es decir, la sintomatología que está presentando el trabajador y su relación a los efectos de la salud tras la exposición a ese agente concreto, ¿ok? O sea, a ese agente concreto que le está ocasionando dicha clínica. ¿Qué es importante realizar en esta etapa? Las pruebas complementarias, siempre y cuando sean relacionadas a la sintomatología del trabajador. Estudiando la clínica del trabajador y realizando las pruebas complementarias concretas a lo que él está presentando, vamos a poder realizar un diagnóstico preciso, ¿ok? De lo que sí es o no es una enfermedad ocupacional. Bien, cuando hablamos ahora de exposición, no es más que los indicios suficientes de exposición laboral, que ha de ser previa a la aparición de la patología. Es decir, la enfermedad siempre debe aparecer, o mejor dicho, la clínica del paciente debe de aparecer después de haber indicios de exposición laboral a un agente concreto, ¿ok? Entonces, es importante que a la hora que estudiemos ese agente en concreto, a donde estuvo expuesto el trabajador, también es importante considerar el tiempo en cuanto a su duración e intensidad. Y eso es lo que nosotros hablamos en la tercera opción, la letra C, de lo que es temporalidad, ¿ok? La temporalidad no es más que el intervalo de tiempo entre la exposición y el efecto. Claramente, esta relación de ambas partes, tanto del agente a lo que está expuesto y la sintomatología del trabajador, debe ser coherente, es decir, debe haber relación. Y esto tiene que estar vinculado con lo que se conoce la historia natural del trabajador y el progreso de la enfermedad. Cuando hablamos de la historia natural, la historia obviamente personal del trabajador y cómo ha ido progresando la enfermedad. Recuerden que una enfermedad laboral puede ser agravado o puede ser contraído, ¿ok? Un agente expuesto, bien sea químico, físicos o mecánicos, pueden exacerbar una sintomatología de una enfermedad que ya ha estado establecida en el trabajador desde mucho antes, ¿ok? Y que obviamente eso es anotado, eso es plasmado en su historia personal, en lo que nosotros conocemos como la historia médica ocupacional. Entonces, puede ser agravado, pero también puede ser provocado, es decir, a lo mejor el trabajador nunca tuvo un antecedente de base, pero durante la exposición, en relación a tiempo, duración e intensidad, hizo que contrajera dicha enfermedad laboral, ¿ok? Entonces es importante tomar la temporalidad y para eso hay unos criterios que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, tomar en cuenta los factores extralaborales. Esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre patologías que son similares a las expuestas por enfermedad ocupacional y las propias del trabajador. Recuerden que cuando hablamos de factores extralaborales anteriormente era la historia personal del trabajador y sociocultural, ¿ok? Recuerden que el trabajador es un ser individuo que también tiene una relación externa a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel biológico, de manera externa, pues. Y que eso hace también de él una historia, ¿ok? Una historia personal. Entonces, es importante hacer un diagnóstico diferencial y esos son factores extralaborales que podemos bien conocerlo en el trayecto de la historia médica ocupacional, ¿ok?
qué fue lo que se recolectó de información del trabajador, qué fue lo que se plasmó a nivel de la historia médica ocupacional, revisar los antecedentes personales, los antecedentes funcionales, y entonces ahí vamos estableciendo un diagnóstico diferencial, porque hay muchas patologías que son similares, pero no quiere decir que realmente sea ocasionada a nivel laboral, ¿ok? O que haya sido agravada a nivel laboral. Entonces es importante conocer esos factores extralaborales. Es importante saber conocer la historia personal de ese trabajador. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, detallando toda esa información de manera clara y precisa a través de la historia médica ocupacional, que ya les voy a mostrar un modelo más adelante. Bien. Importante también mencionar que aparte de los factores extralaborales, dentro de los principios de valoración de una enfermedad ocupacional, es importante relacionar, además de los factores extralaborales, las enfermedades profesionales, ¿ok? Eso es un listado que estableció Loxima, INSACEL, y que es pues una lista de todas las patologías que están relacionadas a nivel laboral, ¿ok? Esa lista se las voy a subir por el aula virtual para que ustedes la vean, e incluso va a haber una tarea sobre esa lista de enfermedades ocupacionales que están ya establecidas por INSACEL y por Loxima, ¿ok? Van a poder visualizarla como material de apoyo en el aula, al igual que la historia médica ocupacional. Y vamos a hacer una actividad sobre esas enfermedades que se encuentran en esa lista. Bien, ahora que terminamos con los principios de valoración, mencionamos los 4 principios más importantes de cómo estudiar una enfermedad laboral, vamos ahora a hablar acerca de los criterios de valoración. Esto no es más que la exposición de las enfermedades ocupacionales, pero en relación a tiempo, ¿ok? A temporalidad. Entonces, encontramos 4 criterios de temporalidad. Intensidad mínima de exposición. Esto es aplicable para agentes tóxicos. Se dice que cuando hay una intensidad mínima de exposición es poco probable, no quiere decir que no exista la posibilidad, sencillamente es poco probable que el riesgo de que se produzca una enfermedad de origen ocupacional. Luego hablamos de tiempo-duración, que en este caso duración mínima a la exposición, y este vendría siendo un periodo de exposición corto que puede dar origen a una enfermedad ocupacional. Sin embargo, es poco probable igual, ¿ok? Más no quiere decir que no exista la posibilidad. Ahora, existen 2 periodos muy importantes que se toman en cuenta, ¿ok? Que se toma en cuenta al momento de decir si es una enfermedad laboral, si ese agente a lo que fue expuesto el trabajador causó una enfermedad laboral. Ahora, tenemos el periodo o tiempo de latencia máximo, es el tiempo desde el cese de la exposición a partir del cual es poco probable que la aparición de la enfermedad sea atribuida a dicha exposición. Esta no es más que el tiempo máximo entre lo que es la finalización de la exposición y la aparición de la enfermedad. Y luego tenemos el periodo de inducción mínimo o tiempo de inducción también llamado. Este es el mínimo tiempo entre el inicio de la exposición y la aparición de la enfermedad. O sea, vean que primero, para que pueda contraerse una enfermedad, tiene que el trabajador haber estado expuesto a un agente concreto, bien sea químico, físico, mecánico o las demás que hemos hablado, ¿ok? Pero esto tiene relación con el tiempo, tanto en duración e intensidad. Bien, puede ser de intensidad mínima, puede ser de duración mínima y sin embargo, aunque sea poco probable, existe una posibilidad que se origine una enfermedad laboral. Bien, que puede ser al inicio de la exposición o al final de la exposición, pero siempre la enfermedad laboral, los síntomas, las clínicas como tal del trabajador va a aparecer después de haber estado expuesto a ese agente en concreto. Bien, ya para finalizar, aquí les traigo un modelo acerca de la historia médica ocupacional, ¿ok? Como es largo la historia, pues se la coloqué por parte. Es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es, pueden ser, hay otros modelos, ¿ok? Pero la información que se debe plasmar es la misma. Los datos que se van a recolectar es lo mismo. Una historia médica ocupacional no es más que la historia personal del trabajador a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar,
a nivel funcional. Y entonces es una historia muy completa que debe ser muy bien detallada y que pues debemos resguardar muy bien porque pues aquí nos dice, nos da la información de la salud del trabajador, ¿ok? Podemos aquí observar en esta lámina todo lo que es vamos a decir, el comienzo de la historia médica ocupacional. Vean que primero se va a recolectar todo lo que son los datos, datos del servicio de salud del trabajo, datos de la historia, datos de la empresa, datos del trabajador o trabajadora. Incluso podemos ver los cargos anteriores en la misma empresa y a su vez si tuvo subtareas o tareas, diferentes tipos de tareas en una misma empresa. El tiempo que estuvo realizando las diferentes tareas, los riesgos a los que estuvo presente. Entonces, esto es como una historia, vamos a decir, una historia de medicina interna, pero a mi punto de vista mucho más compleja, ¿ok? Mucho más detallada. Por lo tanto, debemos recolectar esa información lo más preciso posible, que no se nos escape nada, porque hasta el más mínimo detalle nos puede ayudar a diagnosticar una enfermedad laboral. En esta podemos ver sobre recolectar información, datos acerca de trabajos anteriores, muy importantes, o sea, estos son antecedentes ocupacionales. Igualmente, preguntar sobre los riesgos que estuvo expuesto en trabajos anteriores, antecedentes familiares, ¿ok? Tanto de la madre, padre u otro familiar, pues las enfermedades, las comorbilidades más comunes que nosotros conocemos como la diabetes, el cáncer, nefropatía, hepatopatía, tuberculosis, asma bronquial o alguna otra enfermedad a nivel respiratorio, enfermedades cardiovasculares que nos puedan hacer sospechar que, pues, mejor dicho, vigilar a ese trabajador, porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de provocar paros cardíacos. Entonces es importante tomar en cuenta a ese trabajador que tenga antecedentes cardiovasculares, tanto él o algún familiar, pues estar pendiente que pueda haber un indicio, ¿ok? De alguna parada cardíaca en algún momento. Aquí todo es preventivo, señores. O sea, aquí todo es pensar, analizar minuciosamente y que no se nos escape nada, ¿ok? Nada de información, porque todo es importante, hasta lo más mínimo es importante. Bien, antecedentes ocupacionales, ¿ok? Vean que aquí te hacen la pregunta, ¿has estado expuesto a los siguientes riesgos ocupacionales? Físicos, químicos, disergonómicos, biológicos, mecánicos, ¿ok? O sea, tanto en agentes contaminantes como a nivel ergonómico. Entonces, pues detalladamente debemos anotar, recolectar toda la información con respecto a este cuadro de antecedentes ocupacionales. Vean aquí, ¿ves? Incluso en esta mencionan los antecedentes disergonómicos, los biológicos, los mecánicos, el tiempo de duración, tipo de objeto, las horas, los meses, los días, los años. O sea, vean que es para recolectar la información de forma completa. Vean que luego tenemos aquí el examen funcional, muy importante, ¿verdad? Antecedentes patológicos, valorar lo que es la piel, los ojos, cabeza, cuello, aparato respiratorio, asma bronquial, aparato digestivo, sistema cardiovascular, riñón, columna vertebral. Vean que esto es un examen funcional tal como una historia de medicina interna, ¿verdad? Se debe precisar muy bien los datos. Los hábitos, por supuesto, muy importantes, si ese trabajador fuma o no fuma, dígame si tiene algún antecedente de cardiovascular y a su vez ya tiene un hábito de fumador, entonces, por cuánto tiempo, cuántos años, todos estos criterios son muy importantes a la hora de determinar alguna enfermedad laboral, ¿ok? Si está entrando este trabajador con una patología de base o no. Luego nos vamos aquí con el examen físico, que ya está aquí casi al final, ¿ok? El examen físico es muy importante. Aquí no se nos puede escapar. Debemos examinar a ese trabajador desde el cuero cabelludo hasta el pie, señores, ¿ok? Es un examen físico completo, desde la cabeza hasta los pies. No se nos puede escapar nada en el examen físico. Incluso lo que es la parte de la zona inguinogenital, es importante hacer ese examen, ¿ok? A veces no lo realizan y se nos puede escapar si hay presencia de una hernia
o no. Y más si son trabajadores de cargas pesadas, ¿ok? Muy importante esa zona. A nivel cardiovascular, si hay presencia de soplo o no. Los linfáticos, a nivel de tórax y mamas, ¿ok? Entonces, todo esto es importante realizarlo de manera completa, el examen físico. Vean aquí lo que les mencioné anteriormente, ¿ve? Las zonas inguinogenitales, extremidades inferiores, neurológico, cómo están los reflejos. La columna vertebral es muy importante valorarla también, ¿ok? Recuerden que pues generalmente hay, como mencioné, hay trabajos de cargas pesadas, entonces hay que ver cómo está esa columna, si tiene sus curvaturas adecuadas, no vaya de repente sufrir una escoliosis, una desviación de columna y por no hacer el examen físico a nivel en el área de la columna vertebral, pues se nos puede escapar que el paciente o el trabajador presente dicha patología, ¿ok? Algún trastorno a nivel de la columna. Abdomen, también para descartar algún tipo de anomalía o alteración cardiovascular, descartar algún sopro, pulmonar, tórax, mamas, importante, o sea, incluso hasta nivel otorrino, ¿ok? O sea, también tenemos que examinarlo. Entonces, nada de aquí puede quedar en blanco, señores. Nada, nada, nada. A veces en el ámbito hospitalario, cuando son distintas especialidades, entonces ves que el cirujano nada más se encarga es a nivel de abdomen. Si es traumatología, entonces nada más de miembros inferiores y miembros superiores y lo demás todo está bien y realmente no realizaron un examen físico. Entonces, medicina interna es que se medio cumple los criterios de recolectar todo, o sea, de examinar bien al paciente y plasmar toda esa información en la historia. Bueno, aquí en medicina, en historia médica ocupacional, es lo contrario. Aquí todo tiene que estar escrito, tiene que estar bien detallado, el examen físico tiene que estar completo, hasta desde lo que es cabeza, pies, neurológico y todos los órganos, ¿ok? Aquí no se vale decir, no, esto es menos importante, esto es más importante, esto es lo que él prevalece. No, ¿ok? Es todo el examen físico sin dejar nada en blanco. Y por último, bueno, resultado de la evaluación por gonometría para las articulaciones comprometidas, pues ahí colocas o escribes los resultados. Algún diagnóstico presuntivo, los resultados de laboratorios, también es muy importante. Por último, cuando hablamos de resultados laboratorio, aquí van los resultados tanto de los exámenes de ingresos practicados, también van los resultados de exámenes de salud prevacacionales, los postvacacionales y los de egreso, ¿ok? Entonces vean que nosotros como médicos tenemos que hacer la valoración de dichos exámenes, ¿ok? Los exámenes complementarios que van desde ingreso, prevacacional, postvacacional y cómo salió, ¿ok? Porque incluso hay enfermedades laborales que pueden aparecer posterior al egreso del trabajo, pero que sí fue contraído durante el tiempo que él le duró expuesto a ese agente o a ese factor de riesgo. Entonces, es importante realizarle también los exámenes complementarios de egreso, ¿ok? Ya cuando el trabajador se va o se jubiló, eso no podemos dejarlo así de que se fue y no le realizamos no lo examinamos ni le hicimos ningún examen complementario. No, siempre tiene que ser el examen físico y su examen complementario, ¿ok? Tanto en las vacaciones, en el ingreso, vacaciones y de egreso. Luego exámenes especiales, un diagnóstico final, ¿ok? Sus conclusiones y el plan de trabajo que se ha de determinar, bien sea para tomar las medidas o alguna estrategia preventiva, ¿ok? O incluso ver dónde se va a adecuar ese trabajador a qué puesto de trabajo. ¿A qué puesto de trabajo le conviene más adecuarse ese trabajador? Ok. Entonces, bueno, culminamos con salud en entorno laboral. Van a poder ver en el aula los siguientes materiales de apoyo, que es la lista de enfermedades laborales que fue plasmada por INSACEL y esta misma historia de una mejor visibilidad también en formato PDF también lo van a encontrar en el aula como material de apoyo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.